tardes, hermanos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente hoy por la tarde. Sabemos que está entre nosotros y ya le hemos glorificado. Y ahora vamos a estudiar, vamos a tener una clase. Los cantos que estábamos cantando hablan acerca de la oración. La clase es ¿por qué es necesaria la oración? Esa es la clase y vamos a ver la oración de Daniel o lo que experimentó Daniel en los tiempos del Antiguo Testamento. Daniel 6, versículo 10. Daniel 6, versículo 10. Vamos a leer del versículo 6 al 12. Dice, vamos a ver qué es lo que estaba pasando allá con Daniel en aquel tiempo. Y la oración de Daniel nos va a ayudar en nuestras pruebas, en nuestras situaciones. Daniel 6, versículo 6 dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días, dice, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Va a ser un edicto de 30 días. Y lo que vamos a estar viendo es que Daniel no podía dejar de orar. Y va a ser un edicto de 30 y el que agarren orando a cualquier dios dice que lo van a mandar al foso de los leones. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto le pasó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel,
el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Vamos a ir a una pequeña oración. Padre, le damos gracias, ponemos en sus manos para que por medio de su palabra usted nos ayude en esta hermosa tarde. Así queremos estudiar a nuestro hermano Daniel, que en aquel tiempo era un hombre de oración, pidiendo, Padre, que nos ayudes a entender esta lectura y que usted sea con cada uno de nosotros. Que su palabra entre en nuestros corazones y la pongamos en práctica en los días venideros. Nuevamente, le damos gracias por esta oportunidad y así nos ponemos en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. ¿Por qué es necesaria la oración? Así se llama la clase. La oración es una necesidad indispensable para el creyente. El propósito que vemos aquí en Daniel es mostrar por medio del ejemplo de Daniel que la oración no es una opción, sino una necesidad para permanecer fieles a Dios. En Daniel 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, él fue y entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, dice la escritura que él se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes, dice. Hoy vivimos en una generación que tiene tiempo para casi todo, pero muy poco tiempo para orar. Muchos cristianos leen la Biblia solamente ocasionalmente. Muchos cristianos asisten a los cultos ocasionalmente también, pero su vida de oración es escasa. Sin embargo, cuando observamos la vida de Daniel, descubrimos que el secreto de su fidelidad no está en su inteligencia, ni su imposición, porque acuérdense que el rey no tenía como su mensajero. Bueno, observamos la vida de Daniel que está en su comunión constante con Dios. ¿Cuántas veces oraba? 3 veces al día. Daniel fue llevado cautivo siendo joven, vivió bajo reyes paganos, enfrentó conspiraciones y la amenaza de muerte. Pero él permaneció firme porque era un hombre de oración. La pregunta, ¿por qué es necesaria la oración? La oración es necesaria porque nos mantiene cerca de Dios. Daniel oraba como lo hacía antes, dice la escritura. Ahí la que acabamos de leer, Daniel 6, versículo 10. Daniel oraba como lo hacía antes. Acuérdense que todo lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza o es ejemplo para nosotros. Estos hombres son ejemplo para nosotros. Dios estuvo con ellos, pero ellos se mantenían también cerca de Dios por medio de la oración. Daniel no comenzó a orar cuando apareció el problema. Su relación con Dios era diaria. Ahora, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Oramos todos los días? ¿O esperamos que venga la prueba, la lucha para empezar a orar? Acuérdense que Daniel ya oraba como lo hacía antes, pero oraba porque él sabía quién era Dios y tenía una relación íntima con Dios. Hoy en día nosotros debemos de tener una relación con Dios, una íntima relación con Dios todos los días, pero estamos tan preocupados por las necesidades de este mundo que se nos olvida orar. La oración, cuando nosotros nos mantenemos en la oración, bueno, Dios siempre está presente ayudándonos. El edicto fue por 30 días y Daniel no fue a orar porque mandaron a hacer el edicto. Él era que oraba 3 veces al día porque así era su costumbre. Todos los días oraba 3 veces al día. Él
ya lo hacía desde antes, dice la Escritura, como lo solía hacer desde antes. La oración no era un recurso de emergencia. La oración era un estilo de vida de Daniel. Daniel no fue a orar porque escuchó que se había firmado un edicto de que el que orara a su Dios iba a echar a los fosos de los leones. No, ya Daniel tenía una costumbre de orar y oraba 3 veces al día. Aquí nos enseña que la oración es una relación con Dios. Daniel tenía un hábito y ese hábito era permanente. No comenzó a buscar a Dios cuando apareció el peligro. Él ya tenía una comunión constante con Dios. La iglesia no debe esperar a que vengan las pruebas para buscar a Dios, sino que también debemos de tener una oración constante. Estamos viendo apenas el comienzo. Todavía Daniel nos va a seguir enseñando que la oración debe de ser más eficacia para cuando venga la prueba. David enseñó en el Salmo 55, versículo 17, decía David: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Esto es lo que dice David: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. ¿Y qué es lo que hacía Daniel? Daniel 3 veces oraba en el día. Una iglesia que solo ora cuando está en medio de la crisis es una iglesia que ha descuidado su comunión con Dios. Santiago 4:8 dice que debemos de acercarnos a Dios y Él se acercará a vosotros. La oración nos ayuda a acercarnos a Dios. Cuando mantenemos nosotros una oración ferviente, o sea, día con día, el ejemplo de Daniel es para aquellos que quieren tener una comunión todavía más íntima con Dios. A nosotros, al día de hoy, se nos exhorta a orar sin cesar. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo el día debemos estar orando. Daniel oraba 3 veces al día. La oración nos acerca más a Dios y mantiene viva nuestra comunión con Él. Si nosotros nos mantenemos orando todos los días, cuando venga la necesidad, Dios nos va a librar. Porque más adelante vamos a ver que Daniel fue llevado al pozo de los leones y Dios lo libró. El punto número 2 es que la oración es necesaria porque nos prepara antes de la prueba. Daniel ya oraba antes del decreto. Cuando llegó la crisis, no tuvo que aprender a orar. Él ya sabía hacerlo desde antes. Bueno, esta lección es para que usted y yo empecemos a llevar a cabo la oración. No sabemos cuándo vendrá la crisis, no sabemos cuándo vendrá la prueba, no sabemos cuándo vendrá el dolor, pero si empezamos a practicar la oración, cuando venga el dolor o cuando venga la prueba, Dios ya tiene la solución. Uno de los errores más comunes entre los cristianos es pensar que la oración es solo para los momentos difíciles, y así a veces lo tomamos nosotros. Cuando ya estamos en el dolor, en el hecho, empezamos a orar, y no es así. Por eso son estos ejemplos del Antiguo Testamento en los cuales nosotros debemos de aprender a orar. Daniel nos enseña que la oración no es un salvavidas. Ese salvavidas que usamos cuando nos estamos hundiendo.
Porque así pasa, ¿no? ¿Sí o no? Ya cuando nos dicen, o cuando tenemos un dolor y vamos al doctor y nos salió una enfermedad fuerte, ¿y qué hacemos? Es cuando empezamos a orar. Pero mientras estamos bien, los jóvenes, mientras están bien, mientras no les duela nada, mientras tengamos salud, no oran. Igual los adultos, mientras estamos bien, no oramos. Pero cuando viene una prueba, ya sea una enfermedad o algo físico, es cuando empezamos a orar. Señor, te pedimos. La oración es el alimento diario que nos fortalece antes de enfrentar la tormenta. Cuando el decreto fue firmado, Daniel no tuvo que aprender a orar, ya era un hombre de oración. La prueba solo reveló la comunión que había cultivado durante años. Muchos esperan que llegue la enfermedad, que llegue el problema, que llegue la tragedia y entonces comenzar a orar. Y no es así. Daniel nos enseña exactamente lo contrario. Él desde antes ya venía orando a Dios. Jesús enseñó que la victoria comienza antes de la tentación. Mateo 26, 41. Jesús le decía a sus discípulos antes de que Él fuera entregado, les decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús les decía, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús no dijo, oren después de caer. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Los discípulos pensaban que eran fuertes, pues estaban con Jesús. Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, dice, yo nunca me voy a escandalizar. Mateo 26, 33. Jesús es un ejemplo acerca de la oración. Él siempre escogía lugares desiertos para orar. Cuando estaba con sus discípulos, Él se apartó a orar, pero los discípulos, ¿qué hacían? Dormían. Y vemos que horas después, Judas traicionó a Jesús, los discípulos huyeron, Pedro negó al Señor 3 veces y la caída comenzó cuando dejaron de orar. Jesús ya les había dicho, ni una hora podéis orar conmigo. ¿Y qué nos dirá a nosotros? Nosotros estamos esperando que venga el dolor, la prueba, o que venga cualquier X cosa y ahí es cuando vamos a empezar a orar. No, Jesús está diciendo que oremos con Él. Así como Él ocupaba un espacio para ir a orar, bueno, también nosotros no debemos de estar dormidos, sino debemos de estar orando. Por eso Él dice, velad y orad. La oración, hermanos, fortalece el corazón antes del combate. Efesios 6, 18 dice que debemos de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo siempre pedía oración a las iglesias, y se oren por mí para que la predicación siga expandiéndose. Pero aquí le dice a la iglesia de Éfeso que deben de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia. Recuerde que Pablo a los Efesios les habla acerca de la armadura de Dios, pero la oración es muy importante. La armadura de Dios debe ir acompañada con la oración. El Antiguo Testamento nos da muchos ejemplos de oración o de hombres que oraban a Dios. Por ejemplo, José. José resistió la tentación de la esposa de Potifar, porque él se permaneció firme, siempre oraba a Dios, era un hombre de oración. José tenía temor de Dios antes de que apareciera la tentación.
La victoria de José no comenzó cuando salió corriendo, comenzó mucho antes, porque él tenía una vida de fidelidad a Dios. Así lo mismo ocurrió con Daniel. El ejemplo de David. David venció a Goliat porque ya había aprendido a confiar en Dios cuando él cuidaba las ovejas. Antes de derrotar al gigante, él había derrotado al león y al oso cuando cuidaba las ovejas. Y antes de la gran batalla había una vida de dependencia del Señor. David Dios prepara a sus siervos antes de las grandes pruebas. A nosotros nos está diciendo que mantengamos una comunión con Él todos los días, para cuando llegue la prueba nosotros podamos vencer la tentación con la ayuda de Dios. Muchos quieren orar cuando viene la persecución. Muchos quieren orar cuando ya están enfermos. Pero la Biblia enseña que la fidelidad en la prueba nace de una comunión diaria con Dios. La iglesia que no ora cuando hay paz difícilmente permanecerá firme cuando llegue la oposición. Por eso Daniel nos está enseñando que la oración diaria fortalece la fe. La oración diaria forma el carácter. La oración diaria prepara al creyente para permanecer firme. Aunque venga la prueba, la lucha, nosotros nos vamos a mantener firmes porque creemos en un Dios. Así como salvó a Daniel del pozo de los leones, también nos va a salvar de la prueba y de la lucha en la cual vamos a estar pasando. El punto número 3 es que la oración es necesaria porque fortalece nuestra fidelidad. Daniel fue fiel en el momento más difícil. Él se la pasó en esos días fortaleciendo su fe en la presencia de Dios, como orando 3 veces al día. Y cuando llegó la prueba, Daniel no improvisó su fidelidad, porque él sabía en el Dios en el cual él estaba confiando. La oración fortaleció a Daniel para obedecer a Dios antes que a los hombres. El edicto fue dictado por un hombre, por un rey. No fue dictado por Dios. Fue dictado por los hombres para hacer caer a Daniel. Daniel tenía muchos contrincantes que querían deshacerse de él y siempre buscaban la manera de deshacerse de él, pero siempre fallaban. El decreto era claro. El decreto decía: durante 30 días nadie podía hacer petición a otro Dios ni a otro hombre, sino únicamente al rey. Por eso dice Daniel 6, del 7 al 9, dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Este era el edicto. Era un edicto por 30 días. Daniel no tuvo miedo. Dice que cuando se terminó de hablar este edicto, Daniel fue y se arrodilló 3 veces al día. Bueno, a orar 3 veces. Y orar significaba ser echado al foso de los leones. Daniel sabía las consecuencias, pero Daniel sabía en quién confiaba. Y si hoy en día se nos dice que nos dejemos de reunir o que dejemos de orar, seremos como a Daniel. No importa la consecuencia que vayamos a pasar,
Por eso es necesario orar antes de que venga la prueba. La comunión con Dios de Daniel había fortalecido su corazón. A Daniel no le importaba las consecuencias que él iba a pasar. A Daniel le importaba más obedecer a Dios, porque para él Dios era el más importante para su vida. Hoy se nos dice orar sin cesar, pero no lo hacemos porque lo consideramos algo vano. Pero no. La oración es muy importante para usted y para mí. La oración va a fortalecer nuestra fe. La oración nos va a ayudar cuando venga el problema. Cuando un cristiano deja de orar, comienza a tener miedo de obedecer a Dios. Empieza a hacer concesiones, empieza a hacer cosas para evitar los problemas. Pero el creyente que ora constantemente recibe fortaleza, se mantiene firme. Por eso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es lo que hizo Daniel. Los apóstoles también, cuando fueron encarcelados, eso hicieron. Bueno, Pedro y los apóstoles, allá en Hechos 5:29. A ellos, cuando ellos predicaban el Evangelio, se les prohibió hablar en ese nombre de Cristo. Y ellos dijeron, pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No temieron a los hombres de lo que fueran a hacer ellos con ellos. Ellos seguían confiando en Dios. La oración fortalece el carácter cuando llegan las presiones. Daniel no cambió cuando apareció la presión. La presión solo reveló quién era realmente. La oración había formado su carácter. Por eso siguió orando y siguió dando gracias. Fíjense, en la oración que Daniel hizo, él siguió dando gracias, porque él sabía que su confianza estaba en la soberanía de Dios. Cuando oramos diariamente, aprendemos a descansar en las promesas del Señor y no en nuestras circunstancias. La pregunta es, ¿estamos orando fervientemente a Dios? ¿Estamos abandonando la oración? Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, con nuestros ejemplos de nuestros hermanos en los antepasados. Sigue siendo el mismo hoy. Él nunca cambia. La iglesia debe de fortalecerse en la oración para no ceder a las presiones. Pero una iglesia que persevera en la oración recibirá fuerzas para mantenerse firme. ¿Qué es lo que nos mantiene firme a nosotros? Yo sé que la oración, aunque no oramos fervientemente, pero la oración es la que nos mantiene firme. Bueno, para la oración, cada que se termina el servicio, oramos por ustedes. Cuando no vienen, oramos por ustedes. Cuando están enfermos, la congregación ora por ustedes. Cuando uno sale fuera, cuando uno va a su trabajo, siempre oramos por ustedes. La iglesia siempre está orando. Por eso estamos aquí, porque la oración nos ha mantenido firmes. En Hechos 4:31, cuando los cristianos eran perseguidos por los discípulos, ellos oraron a Dios. Oraron para que la predicación se fuera extendiendo. En Hechos 4:31 dice la Escritura, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, porque ya habían sido atemorizados para que no siguieran predicando el Evangelio. Pero ellos oraron a Dios para que Dios les confirmara de que Él estaba con ellos. Y Dios se manifestó en ellos. Y siguieron hablando, dice, con denuedo la palabra de Dios, porque lo que ellos iban haciendo era agradable a Dios. Dios era el que los iba guiando. Después de orar, los discípulos fueron llenos de valor y anunciaban el Evangelio o la palabra de Dios con denuedo. Hoy en día se nos exhorta a orar en todo tiempo. La oración va a fortalecer al creyente para que se mantenga firme y para que siga con denuedo hacia adelante, hacia la meta, hacia nuestra esperanza que es Cristo. La oración es necesaria porque demuestra nuestra dependencia de Dios. Daniel era uno de los gobernantes más importantes del imperio. Sin embargo, 3 veces al día reconocía que necesitaba a Dios. La oración es una declaración de dependencia. Cada vez que oramos estamos diciendo: Señor, no puedo sin ti. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer, allá en Juan 15:5. Pero necesitamos también aprender a orar, porque a veces oramos en puro pedir, pero al pedir cosas materiales, así como dice Santiago 4, ¿verdad? Así lo dice, que nosotros pedimos mal. Nosotros pedimos para nuestros deleites. No pedimos para que Dios nos dé fuerza, sabiduría, entendimiento, sino que pedimos para nuestros deleites. ¿Por qué? Porque a veces nuestra oración no es correcta delante de Dios. Dice Santiago 4: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedéis. Dice: porque no pedéis. Pedéis y no recibís, porque pedéis mal, para gastar en vuestros deleites. A veces nuestra oración no es contestada porque pedimos para cosas materiales. Daniel, ¿usted cree que oraba para cosas materiales? Dice que él daba gracias a Dios. Debemos de cambiar nuestra oración. Debemos de pedirle a Dios que nos dé de su entendimiento y que guíe nuestros pasos y que nos ayude a ser obedientes en todo. Cuando los recursos son más que Dios, es cuando empezamos a dejar de orar. Cuando lo tenemos todo, es cuando dejamos de orar. Pero cuando no tenemos nada, o cuando los recursos se nos están acabando, es cuando empezamos a orar. Y no debe de ser así. Debemos de orar en todo tiempo, con ruego y súplica. Con ruego y súplica. La oración es necesaria porque transforma el corazón. Daniel no solamente oraba, también daba gracias. Todavía no había ocurrido el milagro, todavía existía el decreto, todavía venía el pozo de los leones, pero Daniel daba gracias a Dios. La oración debe de cambiar nuestra dirección.
la oración cambia primero al creyente y después Dios cambia las circunstancias según su voluntad. ¿Se acuerdan de Ana? Cuando entró llorando al templo y su oración fue sincera delante de Dios. Nuestra oración sincera cambia las circunstancias. Por eso debemos de orar con un corazón sincero, que nuestras palabras no sean vanas repeticiones, sino que sean unas palabras sinceras que salgan de nuestro corazón. Vamos a ver ese ejemplo de Ana, porque es muy importante. Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer 2 versículos cada quien. Del 1 en adelante. Hubo un varón de Ramataim, de Sofir, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Teo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el otro de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Omni y Finnes, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía el sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y extristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. El Canaán, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido? Tu corazón no te soy yo mejor 10 hijos. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, en ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Eli estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Eli la tuvo por ebria. Entonces le dijo Eli: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritus, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tus siervas por una mujer limpia, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción de hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ven, paz, y el Dios de Israel te otorgue por petición que le has hecho. Y ella dijo: hay en tu sierva gracia delante de tus ojos.
Y se fue la mujer por su camino y comió, y no tuvo más triste, no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa de Rama. Y Elcana se llevó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado en su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destinado, destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. El alcance, Y Elcana, su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla con Jehová su padre sus palabras. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un alfa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuve aquí junto a ti, orando a Jehová, pero por este niño, oraba, y Jehová me dio lo que le pedí, y yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Este es un ejemplo de Ana. Sí. Entró llorando con amargura y salió fortalecida. ¿Qué le ayudó? La oración. Pero fue una oración desde lo profundo del corazón. Dice que Elcana la veía cómo movía sus labios, no escuchaba lo que ella estaba diciendo, sino Elcana estaba viendo que solamente movía sus labios. La oración estaba en su mente. Ella estaba siendo afligida por los demás, por la otra esposa del Elcana, y no aguantó más. Hay veces que vamos a pasar por situaciones iguales. A veces hay gente que nos fastidia, y a veces que nosotros queremos arreglar las cosas de palabra en palabra, y no es así. La oración es muy importante. Poner a las personas en oración, por eso es lo más necesario. La oración es necesaria porque Dios escucha a los que le buscan. Más adelante el ángel le dijo a Daniel 10, versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjense, qué hermoso. Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí el ángel le dijo a Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. O sea que nosotros debemos llorar constantemente, todos los días, pero derramar lo más profundo de nuestro corazón a Él. Pero no pidamos, como dice Santiago, para nuestros deleites,
Pidamos para que Dios nos abra puerta, para que nosotros podamos llevar el Evangelio. Pidamos para que Dios también nos dé la sabiduría necesaria para poder caminar en los caminos de Él, no en los caminos de nosotros. Desde el primer día, dice el ángel, fueron oídas tus palabras, Daniel. Qué hermoso, ¿verdad? Si nosotros empezamos a orar desde hoy y empezarle a pedir a Dios, no por la situación que vamos a pasar mañana o por los trabajos que tenemos, no, que nos dé la dirección correcta para caminar en sus caminos, que nos dé de su sabiduría y entendimiento para no fallar, para no pecar, para X cosas. Dios escucha desde el primer día, aunque la respuesta tarde, Dios ya la está escuchando, Dios ya la oyó. Una iglesia sin oración pierde poder espiritual, un hogar sin oración pierde dirección, un matrimonio sin oración se debilita, un predicador sin oración termina predicando solo con conocimiento. Un cristiano sin oración fácilmente cae en la tentación. La falta de oración no siempre produce una caída inmediata, pero sí un enfriamiento gradual de la vida espiritual. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que pasé un tiempo prolongado a solas con Dios? ¿Cuándo fue? ¿Cuántos oraron ayer? ¿Cuántos oraron antier? ¿Cuántos oraron hoy en la mañana que se levantaron? Siguiente pregunta: ¿busco a Dios diariamente o solo cuando tengo problemas? Diariamente. Mi familia me conoce como una persona de oración, porque los papás deben de ser ejemplo a los hijos. Si el papá no ora, los hijos menos van a orar. Nosotros debemos de dar el ejemplo a los demás. ¿Qué ocupa más tiempo en mi día que mi comunión con Dios? Porque a veces ocupamos más tiempo en las cosas materiales que en estar en comunión con Dios. Por eso debemos de examinarnos. ¿Qué es lo que ocupa más mi tiempo? Si hoy enfrentara una prueba como Daniel, ¿estaría preparado espiritualmente? Yo creo que nos devorarían esos leones. Los leones nos devorarían. Pero acuérdense que tenemos un adversario y ese anda buscando a quien devorar. Aquel que descuida la oración es un blanco para el enemigo. Ya para terminar, Daniel no sobrevivió al foso de los leones porque improvisó una oración en el último momento. Él permaneció firme porque había cultivado una vida de oración desde mucho antes de la prueba. La oración no cambia a Dios, cambia al creyente, nos acerca al Señor, fortalece nuestra fe, nos prepara para la tentación y nos recuerda que dependemos completamente de Él. La iglesia necesita volver al ejemplo de Daniel. No basta con admirar su fidelidad, debemos imitar su comunión con Dios. Pablo dijo: orar sin cesar, en 1 de Tesalonicenses 5:17. Lucas 18:1 dijo: es necesario orar siempre y no desmayar. La idea central de esta clase es que la oración es necesaria porque es el medio que Dios ha establecido para mantener viva nuestra comunión con Él, para fortalecernos en la prueba y para capacitarnos para permanecer fieles hasta el final. Por eso la oración es muy necesaria. Solamente estamos viendo el ejemplo de Daniel, que él oraba 3 veces al día. Pero él desde antes de que viniera la prueba ya ya oraba. Él tenía una comunicación íntima con Dios. Por eso, cuando vino la prueba, él no le tuvo miedo a lo que iba a pasar. Él se fortaleció en Dios y supo que Dios lo iba a librar del pozo de los leones. Y así pasó.
Dios lo libró. Y a los que le pusieron la prueba, ¿qué les pasó? Los metieron al pozo de los leones, y los leones Todavía no llegaban abajo y ya se iban. todavía no llegaban y los leones ya se los habían comido. Pero acuérdense, el ángel le cerró la boca a los leones. Y fue cuando le dijo el ángel, no temas. Ya Dios te había escuchado. Y Dios sabía que eras un hombre que estaba dedicado a Él. Así que la oración es muy importante. Empecemos a orar. Antes de que venga la prueba, el dolor, el sufrimiento, empecemos a orar. Y Dios ya va a saber que nosotros estamos confiando en Él y nos ayudará. Que Dios les bendiga y vamos a tener un canto de agradecimiento. Amén.